Hoy, el mensaje para cerrar estos temas que veníamos hablando es hoy, y esto queda en cada uno, ¿no? Nadie obliga a nadie, por favor. Hoy decido perdonar. Amén. Hoy yo decido perdonar. Es algo hermoso esto, porque siempre recordemos esto. Si Dios nos perdonó a nosotros, con todas las cosas que por ahí nosotros hacíamos, con todas las cosas que nos mandábamos, los errores que tuvimos, sea pequeño, sea grave, es un error en el cual no nos podíamos sentir orgullosos. Yo creo que después nos dimos cuenta que eso nos avergonzaba. Entonces, si nosotros fuimos perdonados, porque dice la Biblia que Dios perdona todos los pecados, que no hay un pecado que Él no pueda perdonar, porque Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Él nos ama, Él te ama, iglesia, Él nos ama. Entonces, nosotros, si podemos entender eso, de que Dios a nosotros nos perdona, cuando ni siquiera por ahí merecíamos el perdón, porque no éramos merecedores, pero por el amor y la gracia, por ese amor incalculable que Dios tiene hacia su creación, Él nos perdona. Entonces, si Dios nos perdona, nosotros tenemos que aprender a saber perdonar. ¿Sí? Amén. ¿Qué es el perdón? ¿O qué significa perdonar? ¿Alguien me puede más o menos guiar? ¿Alguien tiene una idea de lo que es perdonar? A ver si me ayuda. Ya uno no se pelea. Bien. Tomar una decisión de soltar a esa persona que me ofendió. Amén. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Yo tengo que decidir. El que decide soy yo. El que decide ser libre de algo que a mí me está causando una tibieza espiritual, o tal vez reacciones que, como decíamos el otro día, reacciones que son negativas. Es porque también sabemos que dijimos que los puntos que nosotros tocamos traen otros personajes más que quieren destruir nuestro espíritu y quieren matarnos espiritualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa perdonar? Significa olvidar la falta que ha cometido una persona contra uno o contra otros. ¿Por qué contra uno o contra otros? Porque uno puede llegar a decir, sí, a mí no me hizo nada, pero tal vez a mi hija sí le hizo algo, entonces yo no lo perdono. Entonces, también eso no es que solamente a veces nosotros tenemos que perdonar no solamente lo que nos hagan a nosotros, sino también lo que nos pueden hacer a otro, o a un compañero de trabajo, o a un amigo. ¿Cuánto nos ha pasado a nosotros que por ahí teníamos un amigo que alguien se enojaba y nosotros, porque se enojó con mi amigo, ya no lo hablo más yo también porque no lo perdonó él, no lo perdona él, yo no lo voy a perdonar? ¿Nos ha pasado o no? Sí. Entonces, es olvidar la falta que ha cometido una persona contra uno o contra otro y no guardarle rencor ni castigarla por ella. También puede ser remitir la deuda, ofensa, falta de delito u otra cosa. Pero hay algo fundamental. La Biblia nos enseña, creo que me escuchen bien, la Biblia nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero. Qué lindo que es esto, ¿eh? El perdón, la Biblia a mí me enseña que el perdón se basa en un amor sincero. La Biblia dice en 1 Corintios 13, 4, cuando termina el versículo, que el amor no guarda rencor y no se acuerda de las cosas que nos hicieron. Ese es el verdadero amor. Amén. Ese es el amor que Dios derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Porque Él, sabiendo que nosotros íbamos a fallarle y que le vamos a seguir fallando, pero ya con un temor de hacer las cosas que a Dios le agradan, Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. Quiero que escuches bien, en la cruz del Calvario teníamos que estar nosotros y Jesús se puso por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él se llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Entonces Él dijo, no, en el lugar de mis hijos voy a estar, yo voy a mandar a mi hijo.
Él va a entregar su vida por amor, por un amor que no tiene entendimiento humano. Y Él se llevó todas nuestras dolencias, ¿sí? Entonces dijimos que el amor de Dios, o el amor sincero, no toma en cuenta las ofensas. Así dice otra versión. El amor de Dios no toma en cuenta, o el amor sincero que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, no toma en cuenta las ofensas, no toma en cuenta el daño. Entonces, cuando nosotros entendemos y aprendemos a comprender lo que es perdonar, a veces somos muy injustos con este tema del perdón. ¿Por qué? Porque si Dios me perdonó a mí de todo lo que yo hice, las cosas que yo viví, las cosas que cometí, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Entonces, si nos ponemos a pensar, Él sanó todos nuestros pecados, sanó nuestras heridas. ¿Cuánto Dios lo está sanando? Amén. Entonces, si Él sanó nuestras heridas, se llevó nuestros pecados, Él nos cura de todo eso, no nos sana. Pero a veces se nos hace muy difícil perdonar a aquel que nos hizo algún daño. Entonces ahí estamos siendo injustos. Porque si Dios me perdona a mí, yo tengo que aprender a ser un buen perdonador. Amén. Así como Dios me perdonó a mí, yo también tengo que aprender a perdonar, a no tener en cuenta esa falta, a empezar a dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. ¿Y saben qué? El perdón es un proceso. No va a ser de un día para otro. Si bien Dios lo puede hacer, yo no digo que no. Y creo en eso. Y creo que para Dios nada es imposible. Y Dios tiene el poder para hoy mismo, si vos abrís tu corazón y te entregar a las personas que tenés que entregarle, Él te sana. Pero muchas veces, no es porque Dios no lo pueda hacer, sino es porque nosotros todavía no tomamos esa decisión. O todavía tenemos que pasar por la procesadora de Dios para que Él siga moldeando nuestro carácter, para que Él siga trabajando en nuestro espíritu y nuestro espíritu se alinee al Espíritu Santo y que Él pueda hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Amén. Esa decisión la tomamos nosotros, ¿sí? Amén. No sé si a usted le habrá pasado, la otra vuelta creo que hablábamos que muy a menudo vemos personas que por ahí dicen que sí, que perdonaron, pero apenas hablan o uno le habla de esa persona, su cara se transforma. Lo hemos hablado, creo que lo tocamos. Dijimos, no, sí, yo lo perdono, lo perdoné yo. Pero cuando le hablaste a esa persona, empezó a hervir el agua y empieza a silbar como la pavita esa. Te empieza a salir humito por todos lados. Entonces hay síntomas que dijimos que para poder nosotros empezar a sanar nuestro corazón, tenemos que sacar de la raíz las cosas que nos afectan, porque dijimos que la raíz no se ve. Pero sí lo que muchas veces nosotros vemos de las personas que son las actitudes externas. Entonces, para que nosotros podamos saber que si una persona perdonó, cuando esa persona tenga que hablar de ella, por ahí está sonriendo, pero enseguida su cara se le transforma, quiere decir que no hubo un perdón. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Cuando nosotros perdonamos a alguien, no tenemos que andar refregándole cada rato, pero sí, yo te perdoné por esto, porque vos hiciste esto, porque vos hiciste aquello, porque si no, no hubo un perdón sincero. Porque cuando Dios perdona, ¿cuántos de los que estamos acá sabemos que Dios nos perdonó? Amén. Y así como sabemos que Dios nos perdonó, también sabemos que Dios no nos anda acusando. Porque la Biblia a mí me dice que cuando Él perdona mis pecados, lo lleva, lo tira en el fondo del mar y no se acuerda más. Él no se acuerda. ¿Por qué no toma en cuenta eso? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos del pecado. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuando perdonamos, si realmente lo hicimos con un corazón sincero, no tenemos que recordar las cosas con dolor, como hablamos el otro día. No tenemos que recordar a esa persona por lo que me hizo. Si yo tengo que aprender a recordar a esa persona con un corazón sano. No sé cuánto me están siguiendo.
Las caritas están re lindas. Estamos prestando atención. Porque Dios es bueno. Amén. Porque hoy Dios te va a hacer libre. Amén. Y recuerda esto, Dios tiene el poder para que hoy te vayas sano y sano. Yo lo creo, porque creo en un Dios de poder. Pero también sé que va a haber momentos en los cuales vas a tener que pasar por la procesadora de Dios, porque es necesario. Porque es necesario. Pero el tiempo del proceso, del perdón, o en el tiempo de cada proceso que Dios tenga con nosotros, personalmente, el que tiene, a ver cómo lo puedo decir, el que tiene la decisión de cuánto tiempo yo voy a estar en la procesadora o en un desierto, somos nosotros. Yo decido. Y hoy yo decido perdonar. Amén. Hoy yo decido soltar a esa persona que tal vez marcó mi vida, que tal vez me mintió, que tal vez me prometió cosas, que tal vez cuando yo la recordaba, si decía que la perdoné, pero si la veo la agarro en el cuello y hoy que estamos hablando de esto, de lo que es el perdón, quiero reflexionar sobre el tema que estamos hablando del perdón, lo injusto que a veces somos nosotros, y nos lleva a hablar de una historia que Jesús narra, y esta es una historia que muchos, tal vez muchos, se van a sentir identificados, como tal vez me sentí identificado yo. Y esta historia es muy linda, pero muchos ya la conocen, por ahí otros no. Está en Mateo capítulo 18. Ese es el siervo que fue perdonado, pero ese siervo, así como fue perdonado, no quiso perdonar. ¿Sí? Recuerden, el siervo fue perdonado, pero él después, cuando tuvo que ser probado, no quiso perdonar. ¿Sí? Dijimos Mateo 18, del 21 al 35 vamos a leer. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ¿sí? No se enojan si leo esa versión, ¿no? No. Muy bien. Cuando lo tienen me dicen amén, ¿eh? Mateo capítulo 18, versículo 21. Perdón, al 35, ¿sí? Yo se lo voy a leer esta versión. Del 21 al 22, la Reina Valera dice así, escuchen. ¿Lo tienen todos ya? La Reina Valera dice, el 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No saquen el calculador y vayan multiplicando. Porque lo que nos está diciendo acá el Señor Jesús, ¿saben qué? Es que siempre tenemos que estar perdonando. Amén. Es que siempre, un hijo de Dios siempre tiene que estar perdonando. Y mirá cómo, o miren cómo dice la versión de traducción del lenguaje actual. Versículo 21. Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Y Jesús le contestó, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Así dice esta versión. Después me gustaría que ustedes la puedan buscar en su casa y la puedan leer. Recuerden, TLA va a figurar la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Bien. En el reino, y él dice el que no quiso perdonar el título. El versículo 23 dice, en el reino de Dios, y acá dice esta historia que Jesús sigue contando, ¿sí? Le cuenta a Pedro, a todos los discípulos que estaban ahí, le dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuenta, le llevaron un empleado que debía 70 millones de monedas de plata.
¿Sí? Como el empleado no obtenía el dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Versículo 26 dice: pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, dame un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El versículo 27 dice algo muy lindo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Me imagino cómo habrá salido el empleado. Me perdonó 70 millones de monedas de plata, algo que no se podía pagar nunca. Al salir del palacio, este mismo empleado, al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. ¿Sí? 100 monedas nada más de plata. ¿Tendrá su valor en ese momento? Sí. Pero nada que ver a lo que él debía. Lo agarró por el cuello y le dijo: pagame ahora mismo lo que me debes. ¿Cuántos de los que están acá no tenían ganas de agarrar a aquel que lo... Si lo agarro del cuello, o si lo agarro, pagame ahora mismo lo que me debes. El versículo 29 dice: el compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle el tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. El versículo 32 dice: entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: qué malvado que eres. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? Tremenda historia esta, ¿eh? Lo voy a leer de vuelta. ¿Por qué? El 33 dice: ¿por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti? El versículo 34 dice: el rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que debía. Y miren cómo termina esta historia, que lo dice Jesús, ¿eh? Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios, mi Padre, con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Amén. Tremenda historia. Tal vez muchos se sintieron reflejados, o en su momento, por ahí, si tenés un corazón perdonador, gloria a Dios. Esta historia te habrá hecho acordar. Esta historia es tremenda, porque muchas veces nosotros actuamos como ese empleado que le debía 70 millones de monedas de plata y fue y atacó a un compañero porque solamente le debía 100 monedas. Y muchas veces nosotros así actuamos como hijos de Dios, muy injustamente. Cuando Dios a nosotros nos perdonó, tal vez cada uno sabe de lo que Dios nos sacó. Y nunca se olviden eso, por favor, ¿eh? Nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Entonces, muchas veces somos injustos. Tal vez yo no le debía 70 millones a Dios, o 70 millones de monedas de plata. Pero sí le debía mi salvación porque yo no lo conocía. Sí habré hecho macanas que tal vez no tenía ese valor, pero tal vez sí para mí o para mi familia me costaba mucho más que ese dinero. Que era recuperar a mi familia, que era poder tener un testimonio, que era poder tener una salvación, que poder tener un Dios que me amaba, un Dios que me perdonó, un Dios que me sanó, un Dios que me restauró. Eso no tiene precio. La salvación no tiene precio. Nosotros vamos en busca de eso. Amén. Creo que la historia que narra la Biblia es clara. Por eso yo elegí esta versión. He leído varias versiones, pero esta me encantó. Por eso elegí esta. Porque creo que es una de las que más claramente nos enseña de lo que Dios quiere decirnos a través de saber perdonar. ¿Cuántos de nosotros somos como ese siervo que fue perdonado? Dios nos perdonó, Dios nos restauró de todo aquello que nos avergonzaba.
Porque lo que hace el Satanás es querer avergonzarte por todas las cosas que uno vivió, por las cosas que pasó, por las situaciones en las cuales tuvo que vivir. El enemigo no va a querer venir a decirte, no, la verdad, y me hiciste re bien. En su momento va a querer avergonzarnos. Pero Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos sea avergonzado. Amén. Ninguno. Ninguno va a permitir que aquellos que confiamos y creemos en Él vamos a ser avergonzados. Porque Él nos va a llevar a lugares cuando uno decide abrir su corazón y empieza a entender que tiene que perdonar por el bienestar de uno. Yo tengo que perdonar por mí mismo. Yo tengo que aprender a perdonar porque si no voy a llevar una carga que no me corresponde. Porque si Dios a mí, vuelvo a hacer hincapié en esto, si Dios a nosotros nos perdonó las cosas que cada uno de los que estamos acá hicimos, ¿cuánto más nosotros no tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos hicieron cosas? Tenemos que aprender a perdonar. Porque ¿sabes qué? Ellos no saben lo que hicieron. Jesús dijo cuando en su momento en la cruz dijo, papá o padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y eso es que tenemos que aprender nosotros. Que aquel que quiera hacer algo en contra de tu vida no sabe lo que está haciendo. Tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que ser libres de la falta de perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Y tal vez hoy te estarías preguntando así, es fácil eso, es fácil. Pero yo quiero decirte esto en esta noche, que el Espíritu Santo traiga en esta tarde-noche convencimiento. ¿Qué es el que convence al hombre de pecado? Así dice la Biblia. Entonces que esta palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, traiga ese convencimiento de hacerte sentir a quién tengo que perdonar y de saber si esta palabra viene de un espíritu del hombre o viene del Espíritu de Dios. Porque el que va a convencerlos a ustedes de hacer las cosas que le agrada a papá no somos nosotros, va a ser el Espíritu Santo. Porque Él es el único que tiene el poder y la facultad de convencernos y de hacernos, o nos guía, por la senda de rectitud. El único que tiene el poder y la facultad de transformar tu vida, tu hogar y tu familia es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la falta de perdón es una de las razones, y esto está comprobado, que muchas veces la falta de perdón tiene un alto porcentaje en las dolencias corporales o en las enfermedades que podemos llegar a tener nosotros. No sé si ha pasado a alguno de ustedes o si saben, han escuchado a alguien que por ahí va a hacerse un estudio y le sale todo bien, pero le sigue doliendo algo. Y no le duele nada, lo buscan, no hay problema, lo buscan y lo traen. Pero no sé si me entienden. La falta de perdón en lo espiritual es algo muy tremendo si nosotros no sabemos, si nosotros no nos hacemos de eso. Porque voy a decirte, hay personas que por eso hacen un montón de tipos de estudios y les sale todo bien, pero todavía siguen con dolores o siguen con una enfermedad. Y muchas veces eso, ¿saben por qué pasa? Porque no perdonamos a alguien. Una vuelta creo que lo conté. Los romanos eran especialistas para hacer, ¿cómo es que se dice? Condenas. Ellos enseguida preparaban algo para condenar la cruz, o la muerte por la crucifixión fue algo tremendo que lo hicieron ellos, que no era una linda muerte. Eso era para los más viles, para los ladrones, era una muerte horrenda. Y ellos, los romanos, se especializaban en eso. Ellos torturan, ellos eran unos muy buenos torturadores. Y ustedes habrán escuchado, ¿no?, que cuando dice no te quedes con el muerto, o no cargues con el muerto, no sé si alguna vez escucharon eso. Che, en el trabajo, no nos quedemos con el muerto, vamos a hacerlo. Eso fue una condena que nació en los romanos. Dice que los romanos, cuando una persona mataba a alguien y la hallaban culpable, ellos dicen que agarraban el propio cuerpo de esa persona que, vamos a suponer, si yo había matado a alguien, ellos me encontraban a mí culpable, ellos agarraban a esa persona que yo maté,
la ponían, que yo la tenía que cargar en el hombro, la ponían acá arriba atrás mío, y no solamente que ellos la ponían, sino que me ataban a la persona que yo había matado y me ataban con alambres de púa. ¿Sí? Entonces, fíjense que el alambre de púa, ¿qué hace? Empieza a hacernos heridas. Y un cuerpo que está en plena descomposición, que empieza a descomponerse, a través de las heridas mías la infección entra en mi cuerpo, yo también me voy contaminando y me voy pudriendo por dentro. Y eso es lo que hace la falta de perdón en nosotros. Por ahí no lo ves, porque no es que vamos a andar con que nos perdonamos encima y llevándolo, trayéndolo. Pero espiritualmente, si yo no aprendo a perdonar, esa persona que yo no suelto todavía, que no le abrí la jaula, que no tomé la decisión de perdonarla, de soltarla, espiritualmente nos va a ir contaminando mi espíritu. No sé cuánto me entendieron. Entonces, por eso la importancia de saber perdonar. Porque, es más, quiero que me escuches esto. Vamos bien, ¿no? Con la vara, Cris. Sí. Es más, tal vez, no fue una persona la que te hizo daño. Tal vez tú tienes que aprender, perdón, en esta noche, a perdonarte tú mismo. Porque muchas veces buscamos un culpable, pero tal vez yo tengo que aprender a perdonarme a mí mismo. La Biblia dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a nadie. Y tal vez en esta noche Dios te está hablando, te está diciendo que su perdón, que su amor incondicional está aquí para que nosotros aprendamos y podamos aprender a perdonar. Que el Espíritu Santo está en este lugar porque va a ser el que te va a dar las fuerzas para que tú puedas perdonar a quien tengas que perdonar. Tal vez no es nadie, tal vez tú tienes que perdonarte a ti mismo por las cosas que viviste, por las cosas que hiciste. Todavía no pudimos comprender con una mente abierta que Dios ya te perdonó. Amén. El Espíritu Santo muchas veces no puede moverse libremente en la vida de uno de sus hijos o de una persona porque hay falta de perdón. Porque si yo no perdono, ¿recuerdan que leímos en Mateo 6, la vuelta 14 y 15? Y si yo no perdono, mi Padre no nos puede perdonar, dice Jesús. Ahora, si vos aprendiste a perdonar, si vos sos un buen perdonador, mi Padre que está en los cielos también ya te perdonó. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Entonces, tengo que aprender a perdonar. Tengo que aprender a manejarme bajo la obediencia del Espíritu Santo. Y tal vez te estabas contaminando con un muerto que venías cargando durante años. Tal vez pensaste que lo habías perdonado, pero cuando te hablaron de él, tu cara se transformó. Cuando Dios te llamó, te hizo libre. Y esa es la libertad que nosotros tenemos que cuidar para que permanezca siempre en nuestra vida. Y eso es nuestra responsabilidad, de cuidar esa libertad, de cuidar ese gozo que nos dio Dios, ese gozo que solamente viene del cielo para poder pasar las tormentas más difíciles. Si hay algo que caracteriza a nosotros los hijos de Dios, es que a pesar de lo que estemos viviendo, siempre tenemos que sonreír. Claro que va a haber momentos difíciles que no vas a estar, pero por dentro, en mi espíritu, tengo que aprender a saber que a pesar de lo que yo estoy viviendo, nunca voy a dudar de mi Dios. Que de lo que a mí me esté pasando, yo sé que Dios tiene el poder para sacarme. Que la situación que yo estoy viviendo, tal vez Dios me tiene que procesar porque voy a ver su gloria, no solamente yo, sino todos aquellos que no creen en este Dios de poder. A veces estás viviendo una situación límite, solamente yo tengo que decirte, confía en Dios. Amén. Porque para Dios nada es imposible. Amén. Y si Él lo permitió en tu vida, quiero decirte esto, quédate tranquilo porque Él no va a poner una carga mayor que no pueda soportar. Porque nuestro Dios es así. Quizás en esta noche o hasta aquí tú me digas, es que lo que me hizo no merece ese perdón. O otra pregunta,
es que hasta ahora nunca me ha pedido perdón por lo que me hizo. No sé si alguna vez le ha pasado eso. O alguna vez habremos pensado que si no viene a pedirme perdón, yo no lo voy a perdonar. ¿Por qué tengo que ir yo a pedir perdón? ¿O por qué yo tengo que perdonarlo si él no vino a mí a decirme, che, ¿me perdonás? ¿Cuántas veces se nos preguntamos eso? Si Cris no viene a pedirme perdón, yo a Cris no la voy a perdonar. Pero ¿sabes qué? Cuando uno perdona no hace falta que una persona venga a pedirte perdón. Porque recuerda esto, el saber perdonar te hace bien a ti mismo. El saber perdonar me hace bien a mí mismo. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy esperando que esa persona venga a pedirme perdón? Y tal vez esa persona ya no vive más. Nosotros hemos hablado con personas que por ahí no podían perdonar a su papá o a su mamá. Y su papá, o su mamá, o su hermano, o su familiar, o esa persona que tal vez le hizo algo, ya hacía 10 años que había fallecido. ¿Y quién se estaba haciendo mal? Uno mismo. Porque esa persona no iba a poder venir a decirte, hijo, mirá, perdóname por lo que yo te hice. Ahora, si yo tengo que, como hijo de Dios también, aprender a pedir perdón. Amén. Tampoco lo voy a utilizar para mi conveniencia, decir, bueno, sí, no, pero a mí me dijo que yo no tengo que, pero si vos sentís en tu corazón y sabés que tenés que hacerlo como hijo de Dios, de ir a pedir perdón, andá y hacelo. Porque eso también es fundamental. Porque también te va a ayudar a vos. No sé si me están siguiendo. Entonces, no hace falta que una persona venga a pedirme perdón. Yo tengo que perdonar. Recuerden que Jesús siempre tengo que perdonar. 70 veces 7 quiere decir siempre. Siempre nosotros los hijos de Dios tenemos que saber perdonar. Y tenemos que aprender a pedir perdón a las personas que sabemos que tenemos que pedirle perdón. Yo tuve que sentarme con mis hijos y mi esposa a pedirle perdón por las cosas que yo hice vivir a ellos cuando eran pequeños. Y esto es para valientes. El camino de Dios es para valientes. Porque hay que ser valiente para pedir perdón. Porque eso habla de humildad, habla de transformación, habla de una relación personal con Dios. Habla de saber y poder entender con una mente abierta de que si Dios a mí me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Amén. Y yo quiero decirte esto, Dios siempre va adelante y Dios va preparando tu camino para que cuando tú vayas o cuando vos vayas a pedir perdón a otra persona tenga un corazón receptivo para poder decirte la verdad, esto que te perdono, porque eso lo hace Dios. Porque Dios cuando te envía a un lugar ya preparó ese lugar para que nosotros vayamos. No sé cuánto me están entendiendo. Amén. Quizás por mucho tiempo has esperado que esa persona te busque y te pida perdón. Pero bueno, quiero que entiendas esto, algo en esta noche. Para perdonar no necesitas que esa persona llegue a ti. Porque como dijimos recién, ¿qué tal si esa persona ya no vive? ¿O qué tal si esa persona humanamente le es imposible llegar hasta donde estamos hoy para decirte, nada, ¿me perdonás? Tal vez esa persona hasta tal vez olvidó lo que te hizo porque no lo hizo con algo, con un corazón malo o intencionalmente. Entonces, ¿quién es el único perjudicado en todo esto que hemos vivido? Nosotros. Sos vos, soy yo. El único perjudicado de todo esto, si yo no perdono, voy a ser yo. Yo solo me voy a perjudicar. No sé si ustedes habrán escuchado esta frase. Hoy Dios te va a hacer libre, amén. Amén. Hoy Dios se va a llevar esa carga, ese muerto que tal vez venías arrastrando hace mucho tiempo. Tal vez ustedes escucharon esta frase. Yo la escuché un día y me encantó. Dice que la falta de perdón o alguna de las cosas que Dios ya te sanó, de las que hemos hablado, las que Dios te estaba procesando, te está procesando todavía para llevarte, a lo que hoy Dios quiere hablarte a tu corazón del perdón.
dice que tener falta de perdón es como tomar veneno uno mismo y esperar a que la otra persona se muera. Una frase hermosa, ¿eh? Si quieren anotar, no te dan. Porque tener falta de perdón es como tomar veneno uno mismo y esperar que se muera el otro. O esperar que la otra persona se muera. Eso es la falta de perdón. Cuando yo no perdono, va a ser que algo dentro mío, en mi espíritu, me empieza a contaminar. Va a ser como una enfermedad letal que empieza a caminar lentamente por dentro y me termina matando. Estoy hablando espiritualmente. Mi espíritu se empieza a apagar cuando yo no perdono. Es como si yo tomé veneno, vuelvo a decir esto, es como si yo tomo un vasito de veneno y espero que la persona que me hizo mal se muera. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que tener un corazón perdonador. Porque si nosotros no perdonamos, vuelvo a decirte esto, nos perjudicamos a nosotros mismos. Y hoy, para ir terminando, hoy Dios habló en nuestro corazón y Dios nos dijo que es fundamental, como hijos de Dios, tener un corazón sano, tener un corazón perdonador. Yo no sé a quién tú tengas que perdonar. Tal vez a nadie, tal vez ya lo perdonaste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si tal vez hay algo o hay alguien que tú tengas que perdonar, hoy es el día. Hoy tienes que tomar tú la decisión. Si yo lo pudiera hacer por vos, encantado, lo haría. Porque aquel que experimenta el perdón de Dios es alguien que está contento, que está libre, que no se siente atado a nada, que no se siente esclavo. Porque lo que te hace la falta de perdón te esclaviza, te mantiene esclavizado al dolor, a la amargura, a la tristeza, a la falta de perdón, al rencor, al odio. Pero cuando uno tiene un corazón perdonador y perdonó, y entendió que así como Dios me perdonó a mí, yo tengo que perdonar, es una persona libre. Amén. Es una persona que camina sabiendo que hubo alguien que perdonó y que también a través de ese acto hecho en la cruz, yo también aprendí a perdonar a aquellos que me dañaron. ¿Van a hablar? Claro que sí, pero perdonalos, porque no saben lo que hacen. ¿Te van a dañar? Claro que sí, pero perdonalos, porque no saben lo que hacen. Decirle, Espíritu Santo, dame fuerzas, te necesito, porque yo con mi fuerza no puedo perdonar. Nosotros humanamente, si no tenemos la guía y el poder y la fuerza del Espíritu Santo, no vamos a poder perdonar. Por eso hoy